Cordial saludo, mi nombre es Dila Antonia González Iscalá, enfermera profesional, especialista en gerencia y auditoría de la calidad en salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, convenio Universidad Francisco de Paula Santander, y vamos a presentar el tema denominado evento adverso. Epidemiología de los eventos adversos. Cabe destacar que para el año 2000 el Instituto de Medicina en Estados Unidos publicó un informe técnico llamado Errores humanos construyendo un sistema de salud más seguro, en el cual se detallaba que cerca de 100.000 defunciones al año se asociaban a errores médicos. Posteriormente, en el año 2006, en el país de España, se realizó un estudio cortes históricas de efectos adversos asociados a la atención hospitalaria. Paulatinamente, se realizó el estudio APAS de eventos adversos en atención primaria de salud. Luego en América Latina se realizó el IBEAS y el EARCAS, que fue el estudio realizado en instituciones sociosanitarias. Cabe resaltar que los diversos estudios emplearon diversas metodologías. Fueron estudios de cortes históricas, de prevalencia, transversales, cuantitativos, cualitativos. Y en común cabe resaltar que cerca del 10% de los pacientes tienen la probabilidad de presentar un evento adverso en las instituciones prestadoras de servicios de salud, y de los cuales cerca del 50 hasta el 70% de estos eventos son altamente prevenibles. Asimismo, de los tipos de eventos que se han logrado identificar, predominan los relacionados con medicamentos, los relacionados con infecciones asociadas a la atención en salud y los cuidados del paciente. Continuando con la revisión de los estudios de prevalencia, se encuentra que en el año 2007 se realizó en España el estudio denominado CIRED, que fue la revisión de incidentes y eventos adversos en medicina intensiva y seguridad y riesgo de manejo del paciente crítico, encontrándose la participación de 79 unidades de cuidado intensivos, de 76 hospitales, un estudio cohortes prospectivas en los cuales se identificaron la presencia de 33% de eventos adversos, de los cuales el 60% eran prevenibles. Asimismo, para el año 2010 se realizó un estudio de prevalencia de eventos e incidentes en los servicios de urgencias de España. Cerca de 21 servicios participaron en ese estudio. Igualmente, se logró identificar la presencia del 12% de eventos adversos en la revisión de historias clínicas de los pacientes atendidos, encontrándose un nivel de prevenibilidad de un 70%. Posteriormente, en América Latina, en el año 2013, se llevó a cabo el estudio AMBEAS, que fue otro estudio multicéntrico que se realizó en Brasil, Colombia, México y Perú, en la cual se evaluaba la calidad de atención ambulatoria, encontrando que se identificaron 5.6% de eventos adversos en la parte de revisión documental, en la parte retrospectiva, y 2.4% en la parte prospectivas. Cabe resaltar que los eventos que más se identificaron para unidades de cuidados intensivos fueron de índole de cuidados asistenciales y del tipo infeccioso, y también de administración de medicamentos. Para el servicio de urgencias fue realizado la investigación, encontrándose la prevalencia más alta para el caso del proceso de atención del paciente en el servicio de urgencias y relacionados con los procedimientos asistenciales y la administración de medicamentos. En tanto que para la parte ambulatoria se encontró que la mayoría de eventos fueron ligados a la prescripción médica y a la administración de medicamentos. Estudio IBEAS, resultados Colombia. El estudio IBEAS fue un estudio a gran escala en Latinoamérica que fue realizado con el fin de medir la incidencia de eventos adversos, conocer la magnitud y las características del problema.
Fue un trabajo colaborativo entre la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los Ministerios de Salud de Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú. En Colombia, como tal, participaron 7 ciudades y 2 instituciones prestadoras de servicios de salud que trabajaban en acreditación o en cultura de mejoramiento continuo. Para su diseño contó con una prueba de concordancia y un instrumento para medir la incidencia y la prevalencia de eventos adversos. Colombia, como resultados positivos de esta experiencia, pudo publicar el libro de herramientas de seguridad del paciente, el cual pues detalla esta metodología con el fin de que las instituciones puedan replicar los estudios de prevalencia en su interior. Asimismo, detalla el uso del instrumento de tamizaje y la prueba cribado. Él también desarrolló cuáles fueron los Tiger Tools para detectar posibles eventos adversos a partir de indicios de atención insegura. Asimismo, se realizó la revisión bibliográfica relacionados con los conceptos en seguridad del paciente. Ya propiamente dicho, en resultados estadísticos se encuentra que por tipo de eventos se identificaron eventos asociados a la atención en salud con un 38.6%, procedimientos con un 29.1%, eventos asociados a cuidados 15.5%, medicamentos 9.1%. En cuanto a la gravedad, eventos adversos leves se identificaron 26.8%, eventos moderados 57.5%, eventos graves 15.8%, de los cuales el tema de evitabilidad fue de un 58.6%. El porcentaje total relacionado con la prevalencia fue un 13.1%, es decir, 13 de cada 100 pacientes que acuden a las instituciones hospitalarias y urgencias de ese entonces tienen o tenían el riesgo de presentar eventos adversos. La Agencia de Naciones Unidas resaltó 10 datos que impactan y llaman a los actores de los sistemas de salud a prestar importante atención en la gestión del riesgo y en la minimización de los eventos adversos. A saber, los siguientes datos son de vital relevancia. Se inicia con el nivel de morbimortalidad debido a los daños ocurridos por los errores en la prestación de servicios de salud. 1 de cada 10 pacientes tiene la probabilidad de sufrir un evento adverso durante la prestación de servicios de salud. Se habla también del uso incorrecto de medicamentos y su coste elevado para los sistemas de salud. Se habla que son cerca de $42 millones anualmente. 14 de cada 100 pacientes tienen el riesgo de sufrir una infección asociada a la atención en salud. Más de 5 millones de pacientes mueren al año por complicaciones asociadas a procedimientos quirúrgicos. Falta de precisión o retraso en los diagnósticos en todos los entornos médicos también es una problemática en ascenso. La gestión de los eventos adversos representa el 15% del gasto sanitario. En especial, los más costosos son las lesiones por presión, los procesos infecciosos y el tromboembolismo venoso. Invertir en seguridad del paciente reduce el costo de la atención sanitaria, tomando en cuenta como país de referencia Estados Unidos, en los que se ahorraron $28 mil millones realizando un programa de seguridad del paciente en un programa de Medicare. La exposición a las radiaciones representa otro problema en salud pública, sobre todo en procedimientos de medicina nuclear y radioterapia. Asimismo, se tiene presente que dentro del entorno administrativo, pese a que no son personas que participan directamente en el cuidado asistencial, tienen una participación importante en la presentación de los eventos adversos. En el año 2016, el Ministerio de la Protección Social expide la Resolución 0256, que tiene por objeto dictar las disposiciones relacionadas con el Sistema de Información de Calidad como componente del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. Y a su vez establece cuáles son los indicadores que monitorizan la calidad de la prestación de servicios de salud. En ese orden de ideas, dentro del dominio de seguridad, las IPS deben
reportar trimestralmente los siguientes indicadores. Dentro del componente infeccioso, todo lo que tiene que ver con tasas relacionadas de neumonía asociada a ventilación mecánica, tasas relacionadas con infección del tracto urinario secundario al uso de sondas vesicales, tasas de incidencia de infección de torrentes sanguíneos asociada al uso de catéteres centrales, del componente quirúrgico, la proporción de endometritis posparto poscesáreas, la proporción de eventos relacionados con el uso de medicamentos, tanto para hospitalización como para urgencias, la tasa de caídas en el servicio de hospitalización, en el servicio de urgencia, en servicios de apoyo diagnósticos, complementación terapéutica, consulta externa, la tasa de úlceras por presión en el paciente hospitalizado, la proporción de reingresos en el servicio de urgencias y la tasa de reingresos del paciente hospitalario. Conceptos básicos en seguridad del paciente. Para saber, en el año 2009, la Organización Mundial de la Salud publica un informe técnico denominado Marco Conceptual de la Clasificación Internacional para Seguridad del Paciente versión 1.1, el cual recoge 300 términos aproximadamente relacionados con seguridad del paciente. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud y la Protección Social? Elaboró un documento denominado Alineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente. Esta norma técnica incluye la representación pictográfica en un modelo conceptual de atención segura de las definiciones relacionadas con los diferentes ítems planteados y utilizados en la política de seguridad del paciente del sistema obligatorio de garantía de calidad en la atención y salud, por lo cual recomiendo realizar una revisión de este documento pues, para ampliar los conceptos relacionados con seguridad del paciente. Conceptos básicos en seguridad del paciente. De la taxonomía de seguridad del paciente es importante rescatar 3 conceptos claves para el módulo presente. Incidente es la circunstancia o eventualidad que sucede durante la prestación de servicios de salud que no genera daño en el paciente. Por ejemplo, la apertura de una ampolla equivocada, pero que caigamos en cuenta inmediatamente posterior a la revisión de la misma, que no se alcance a administrar al paciente. Evento adverso, que es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño, por ejemplo, una flebitis, una caída, una lesión por presión. Y evento adverso centinela, que es incidente o suceso que puede producir una discapacidad permanente, una secuela psicológica, una secuela física, o puede ocurrir la muerte del paciente. Para recordar, es necesario tener en cuenta que para diferenciar los conceptos evento adverso, incidente, nivel de evitabilidad o si se trata de una complicación, hay que tener presente esta triada. 1. Si existen o no fallas en el proceso de atención. 2. Si está asociada o no a una actividad en la atención en salud. Y 3. Si se presentó daño o no en el paciente. En ese orden de ideas, el incidente se puede identificar una falla asociada a la prestación de servicios de salud, pero no genera daños en el paciente. Evento adverso cumple las 3 características. Es una falla en la atención en salud que está asociada en la atención en salud, es decir, en algún procedimiento en la atención en salud y produce un daño en el paciente. Cabe resaltar que esto no es intencional. Cuando se habla de un evento adverso prevenible, cuando existe pues la falla propiamente dicha. Cuando se trata de un evento adverso no prevenible, cuando el incidente está asociado a la prestación de servicios de salud, pero se tomaron todas las barreras habidas y por haber en la atención del paciente. Cuando se habla de complicación, cuando está asociada a la condición del paciente, es decir, por ejemplo, algo relacionado pues con un proceso patológico, por ejemplo, qué sé yo, un paciente con hipertensión que hizo un daño, una CV con daño de órgano blanco. ¿Por qué ocurren los eventos adversos?
El Ministerio de Salud y la Protección Social adopta el protocolo de Londres elaborado por Taylor Adams y Vincent, que es una versión actualizada de un modelo de investigación y análisis clínicos. Él busca gestionar ese riesgo sanitario y facilitar una investigación clara. Tal modelo conlleva una serie de pasos pues, que se verán en otro módulo, pero en esencia busca identificar cuáles son esas acciones inseguras que pueden desencadenar en un evento adverso, las cuales pueden ser errores, pueden ser omisiones, pueden ser negligencias, que son cometidas por el personal encargado de la atención directa del paciente. También conlleva todo lo que tiene que ver con los factores contributivos, que son 7 a saber, que pueden ser el paciente, la tarea y tecnología, el individuo, que puede ser también el equipo de trabajo, el ambiente. Y unas fallas latentes que, si bien es cierto, no están directamente relacionadas con la atención asistencial, inciden en la presentación del evento adverso. En eso pues se contempla todo lo que tiene que ver con las decisiones gerenciales, todo lo que tiene que ver con el contexto institucional de la institución pues donde se presente el evento adverso. Asimismo, busca identificar cuáles son las barreras que podemos implementar o existentes y qué tan efectivas son para la prevención y o mitigación del evento adverso. Entonces, cuáles son esas prácticas seguras a nivel de ambiente físico, a nivel tecnológico, a nivel administrativo, a nivel humano e incluso también a nivel natural. ¿Por qué ocurren los eventos adversos? En la génesis de los eventos adversos se habla de que su origen es multifactorial. Se han identificado acciones inseguras que pueden ser fallas activas, fallas latentes y asimismo una serie de factores contributivos que pueden llevar a una causa raíz en la presentación de los eventos adversos. Por ejemplo, si hablamos de tarea y tecnología, encontramos que pueden ser productos de equipos, del uso de equipos sin mantenimiento, de tecnología obsoleta, de equipos no disponibles para el proceso de atención y que el personal asistencial pues tenga que realizar, por así decirlo, peripecias para poder brindar una atención. Por ejemplo, el hecho de usar el espadadrapo pues para fijar ciertas cosas que no se deben realizar con este medio. Cuando no existen procesos estandarizados y por ende no hay una estandarización del cuidado, sino cada quien va ejecutando las acciones conforme ha visto que le ha funcionado. La capacitación, cuando no es esporádica, las capacitaciones tienen que ser constantes y teniendo en cuenta las características de la población atendida y del servicio ofertado. Asimismo, de la falta o la falla de las barreras de seguridad, ya sean administrativas, ya sean naturales, ya sea de talento humano. La falla de trabajo en equipo que hace parte de la docena sucia de inseguridad del paciente, en que se enfoque solo en sanciones disciplinarias. Esto pues va a causar un miedo en las personas pues para reportar estos incidentes y lo que va a ocasionar es un subregistro en el programa. Asimismo, en la tolerancia a cero errores. Si bien es cierto, los indicadores pues dan la oportunidad de presentar un umbral, la idea es que el servicio se enfoque en que no se presenten errores y o eventos adversos asociados a la atención en salud. Factores humanos que preceden a los eventos adversos. Existe algo que se llama la docena sucia en seguridad del paciente, que son factores que afectan al personal y degradan notablemente las habilidades para llevar a cabo las funciones o las actividades de manera efectiva y segura. Tales situaciones ocasionan fallas en la prestación de servicios de salud, colocando en riesgo a la persona, al operario o profesional en la atención de salud y su entorno, lo que también conlleva a la generación de potenciales errores. Dentro de este cúmulo de situaciones se encuentra la falta de comunicación, la falta de trabajo en equipo, la complacencia o exceso de confianza, el estrés, la fatiga, la distracción, la presión, la falta de recursos, la falta de asertividad, la falta de conocimiento, los prejuicios o malas costumbres que se adquieren a lo largo del ejercicio profesional, por así decirlo, y la falta de conciencia. Son situaciones claves que inciden en el comportamiento humano y que por ende
nos hace vulnerables a la presentación de eventos adversos. Clasificación del evento adverso según la severidad. Según este criterio, el evento adverso se puede dividir o se puede clasificar en leve, moderado, grave o centinela. Estamos frente a un evento adverso leve cuando el daño no conlleva la prolongación de la estancia hospitalaria, ni tampoco afecta las variables vitales del paciente, ni genera otro tipo de complicaciones. Un evento adverso moderado implica la prolongación de la estancia hospitalaria en menos en un día de hospitalización, requiere otro tipo de intervenciones para mitigar el daño. Generalmente, las complicaciones que produce no suelen comprometer los signos vitales del paciente, pero sí generan otras complicaciones adicionales. En tanto, el evento adverso grave es aquel que produce unas secuelas y coloca en riesgo la vida del paciente, lo cual requiere una intervención inmediata para estabilizar la lesión y evitar pues, que se generen pérdidas de las funciones. El evento adverso centinela es aquel evento de gran magnitud que implica las secuelas permanentes del paciente, incluso puede conllevar a la muerte. Hay algo que se llama la ley de Henrys, que fue un estadístico que estudió los índices de accidentalidad industrial en Estados Unidos. Él logró determinar por medio de un modelo estadístico que por cada evento grave ocurren 29 eventos asociados a la seguridad industrial que son leves y 300 cuasi incidentes. Esto extrapolado a seguridad del paciente quiere decir que por cada evento grave que ocurra en una institución posiblemente existan 29 notificaciones de incidencias con daños leves en el paciente y 300 casi incidentes. Por lo tanto, es imperioso al realizar el análisis identificar la severidad del daño que se produjo en el paciente asociado a la presentación del evento adverso. Clasificación del evento adverso según la evitabilidad. Existen dos grandes clasificaciones a saber, y es el evento adverso prevenible y el evento adverso no prevenible. El evento adverso prevenible ocurre cuando se presenta una falla, un error durante la prestación del servicio de salud, el cual pues conlleva un daño ya sea leve, moderado, grave o centinela en el paciente. Y en el evento adverso no prevenible es aquel resultado no esperado que se puede presentar per se al cumplimiento de todos los estándares de calidad y guías del cuidado asistencial. El presente ejemplo, citamos una neumonía de un paciente posterior a un procedimiento quirúrgico. Sería un evento adverso prevenible si hubiese habido o si se hubiese identificado una falla, ya sea en el proceso de higiene de manos, en el proceso de preparación del paciente, en el proceso de la antisepsia de la piel, de instrumental o debilidad en el proceso de curación de la herida del paciente. Estaríamos hablando de un evento adverso no prevenible cuando al realizar la investigación se encuentra que se cumplieron absolutamente todos los estándares de calidad, la lista de cirugía segura, los controles de calidad, todo lo que tiene que ver con el manejo adecuado de la técnica aséptica, la higiene de manos, pero al realizar pues el análisis exhaustivo se logra identificar que el paciente pues conlleva unos antecedentes, por ejemplo el caso de diabetes mellitus, por ejemplo si es un paciente focoso, el nivel o el grado de complejidad de la cirugía a realizar. Este criterio es importante pues para tener presente las acciones correctivas o el establecimiento de los planes de mejora. La idea es subsanar estas fallas, estos errores identificados y que no se vuelvan a presentar en la atención de futuros pacientes. Del capítulo 2 del documento Marco Conceptual de la Clasificación Internacional de Seguridad del Paciente, donde se describen las 10 clases superiores que integran este marco conceptual, se ha concebido ofrecer una comprensión global el tema relacionado en seguridad del paciente. Es decir, tiene un objetivo de poder representar el ciclo continuo de aprendizaje, haciendo hincapié en todo lo que tiene que ver en los procesos de detección, identificación de riesgos para poder prevenirlos y gestionarlos. En ese orden de ideas, la primera de las 10 clases superiores hace referencia a la tipología del evento adverso. ¿Qué quiere decir esto? Que existen incidentes que en términos de descripción comparten
cierta naturaleza en común que los permite agrupar dependiendo de sus características. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de infecciones relacionadas con la atención en salud, me permite categorizarlos en este tipo. Todo lo que tiene que ver con neumonías asociadas a ventilación mecánica, las infecciones asociadas a catéteres vesicales, infecciones asociadas al uso de sondas vesicales, todo lo que tiene que ver con neumonía asociada a los cuidados, infecciones asociadas a transfusión sanguínea. Otro ejemplo, por ejemplo, es asociado a los procedimientos. Entonces, muertes asociadas a procedimientos de baja complejidad, óblitos o cuerpo extraño, error en la identificación de sitio quirúrgico, neumotoras, asociados a paso de catéteres centrales, trauma obstétrico no nasal, tromboembolismo pulmonar. La idea, ¿cuál es? La idea es organizar en un primer grupo las grandes categorías de análisis. Cabe resaltar que en el año 2011 las ESES municipales y la Secretaría Municipal de Salud de Cali hicieron un trabajo colaborativo y confeccionaron una lista teniendo en cuenta el tipo de eventos adversos y la categorización de los mismos con el fin de facilitar el proceso de análisis de los eventos adversos. El Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia, dentro del documento denominado Lineamientos para Implementación de la Política de Seguridad del Paciente, en el anexo número 2, se evidencia la adaptación para su uso en Colombia de la tipología de eventos adversos a raíz de la clasificación internacional de seguridad del paciente realizada por la Organización Mundial de la Salud. En ese orden de ideas, por citar una tipología, se encuentra, por ejemplo, la número 3 relacionado con las fallas asociadas a los registros clínicos. Dentro de ese tipo existen las categorías relacionadas con documentos faltantes, con retraso en el acceso a documentos, con documentos asociados a pacientes equivocados, con información confusa, ilegible o incompleta. ¿Cuánto le cuesta al sistema de salud la no calidad? Bueno, para hablar del tema primero hay que entender el concepto de costo, que se puede definir como la cantidad monetaria que se debe pagar para producir un producto o un servicio en función de las necesidades y expectativas de un usuario. En ese orden de ideas, hablando de la atención en salud, existen unos costos directos y unos costos indirectos. Cuando hablamos del costo directo, es todo el recurso que requiere la EPS para su funcionamiento. Por ejemplo, si estamos hablando de un servicio quirúrgico, los equipos biomédicos, los medicamentos, la dotación y demás requerimientos que requiera para su buen funcionamiento. Hablamos de costos indirectos a todo aquello que no tiene que ver directamente con el servicio, pero es un soporte como tal. Por ejemplo, el salario de las personas administrativas que hacen parte del servicio, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte de limpieza y desinfección, o sea, es decir, de servicios generales, y todo lo que tiene que ver con las áreas que apoyan el servicio de cirugía. Cuando se hablan de costos de no calidad, estos representan la parte monetaria que viene a comprometerse a raíz de las fallas en la elaboración de estos productos, es decir, por ejemplo, en el tema de eventos adversos. Suponiendo que a la institución ingrese un paciente, por así decirlo, un paciente oncológico, ingresa pues para su inicio de quimioterapia, para el seguimiento de su terapia medicamentosa, pero en el paciente durante la atención se cayó o el paciente tuvo una lesión por presión que finalmente pues terminó en una lesión por presión no estadiable. Cuando se identifica el evento adverso, hablando de la caída, por ejemplo, todo lo que engloba el proceso de atención a esa caída, es decir, los días de estancia, los derechos a salas de cirugía, el honorario ortopedista, los medicamentos y demás insumos que se generen de ese proceso de atención a raíz de ese evento, hace referencia a costos de no calidad, pues porque hace referencia a la atención de un evento adverso. Existe un tercer tipo de costo que, si bien es cierto, no afecta a la IPS como tal, sí afecta directamente
al paciente, es decir, viene siendo el costo intangible, que evalúa el sufrimiento o el dolor asociados pues al tema del evento adverso, es decir, por ejemplo, cómo vamos a medir la pérdida de una madre, cómo se puede medir la pérdida de un padre, en caso de los que tienen hijos, en caso de que sea mi familia, en caso de que sea tu familia, cómo lo podemos medir. Por eso se habla de que seguridad del paciente hay que mitigar el riesgo, porque los eventos adversos cobran un tributo alto en concepto de pérdidas financieras y humanas. En ese orden de ideas, lo mejor es proyectar todo lo que tiene que ver con la anticipación de riesgo, conocer los riesgos inherentes del paciente, conocer los riesgos inherentes del procedimiento y del servicio, pues para evitar que se generen estos costos de no calidad. Primera, segunda y tercera víctima. La primera víctima es el paciente y los familiares afectados por la ocurrencia del evento adverso, debido a la naturaleza del daño, el cual puede ser físico, puede ser mental, puede ser transitorio o puede ser permanente dependiendo de la severidad del suceso. La segunda víctima es el profesional involucrado en la presentación de este. No siempre se muestran síntomas, pero puede generar un trauma en la presentación del suceso. Esto depende de la historia de vida de la persona, de la experiencia, de la severidad del evento. Y cuando se presenta algún tipo de problemas, está relacionado con la toma de decisiones, con la seguridad en la toma de decisiones clínicas. Y la tercera víctima es la institución o la organización donde se presenta el evento adverso, debido a que se compromete la reputación como consecuencia del mismo. Siguiendo los lineamientos de la política de seguridad del paciente a nivel nacional, es importante incentivar el reporte de los eventos incidentes que ocurren en el interior de una institución al área de seguridad del paciente o a las líneas de vigilancia fin. ¿Esto con qué fin? Con el fin de identificar y poder entender la naturaleza del evento adverso. ¿Qué tipo de evento adverso es? ¿Cuál es la clasificación? Si es prevenible, no prevenible, cuantificar el daño, si es leve, moderado, grave. Entender cuáles fueron las causas raíces que llevaron a la ocurrencia de ese evento adverso, entender cuáles fueron los factores contributivos que estuvieron involucrados en la génesis de este evento, realizar todo el proceso de análisis, realizar las acciones de mejora y construir entre todos las lecciones aprendidas con el fin de que estos eventos nunca más se vuelvan a pasar y que se pueda promover una atención segura en el paciente, en el equipo asistencial y a nivel de la institución.